Hay una cosa que la gente casi nunca pierde: las ganas de salir adelante en la vida, de luchar por algo que quieren. Principalmente cuando luchan por sus seres queridos. Esa es una de las cosas que caracteriza a nuestro pueblo. Y la imagen preconcebida que tienen muchos de nuestro país. Detrás de la música y lejos de estas calles hay otra manera de vivir, otra manera de pensar. El tiempo ha ido cambiando a las personas y a su vez se ha ido formando un nuevo país. Llegar a Cuba es como retroceder en el tiempo, literalmente. Quienes vienen a ver a sus familiares buscan una estancia tranquila. En tan solo unos meses, más de sus conocidos han abandonado el país. Disfrutan de una calma aparente. Pero cuando cae el sol, comienzan a aparecer quienes viven de la noche. La Cuba maravillosa ofrece tanto a turistas como a cubanos emigrados distintos placeres a cambio de su dinero. Desde hoteles de lujo con exclusivas boutiques donde compran unos pocos, restaurantes, música y hasta dar compañía para quien sabe buscar, ya sea en las partes turísticas o en el bajo mundo, en los barrios del placer. Estamos a la salida del Boulevard de San Rafael. Estas 5 cuadras durante el día son muy transitadas. Aquí hay algunos locales que pasarán a convertirse en tiendas en dólares, próximamente. Algo que ha indignado a la mayoría de la gente porque aquí nadie cobra en dólares. Paradójicamente, quienes viven en extrema pobreza duermen cerca de estas tiendas. Comen restos de comida que le dan en las cafeterías cercanas o lo que encuentran en la basura. Lamentablemente, en nuestro país cada vez son más las personas que terminan en esta situación. La calle del Cinecito durante la noche se convierte en una película para adultos donde siempre hay alguien esperando para ofrecerte compañía. La noche recién comienza y los trabajadores de los clubes están desesperados porque caigan los clientes. Si no tienen, al otro día no comen. Su salario del mes solo alcanza para comprar un cartón de huevos. En la Cuba de hoy, en medio del tumulto, es difícil identificar quién está para fiesta y quién quiere ganarse unos dólares, porque ya no hay restricción de edad ni de género. En el Hotel Inglaterra, los ancianos esperan a que algún extranjero les dé una ayuda. Se pueden ver por la noche, pero también durante el día. Taxistas, visitaxeros, policías vestidos de civil, familias que andan de paseo, personas que vienen solamente a celebrar o tomarse un trago, vendedores de productos y sustancias prohibidas, todo mezclado aquí, en este teatro que tiene función cada día. Esto lo conocemos muy bien quienes vivimos en Cuba. La noche puede ser muy larga en dependencia del papel que se haya decidido jugar en la vida. El cubano ha aprendido a moverse entre lo legal y lo ilegal, entre lo moral y lo inmoral, todo para sobrevivir. En un país donde 2 pastelitos te cuestan el 10% de tu salario mensual. En un país donde la moneda nacional ni tiene valor ni es bien recibida. Bueno, cuando vas a salir hoy, hoy cuando vas a salir, como el dinero es tanto lo que se gasta y las denominaciones todavía son tan pequeñas, los billetes más chiquitos siguen siendo los de euro, los billetes más grandes son los de 1000, pero bueno, no siempre en los cajeros automáticos hay billetes de 1000. Y cuando vas a pagar en un restaurante, la cantidad de dinero que tienes que llevar no te cabe en la billetera. Miren cómo hay que llevarlo. Parezco un traficante, ¿verdad? Bueno, así van las cosas.
Tiendas convertidas en museo. La gente se indigna de ver los precios de algo tan esencial como un par de zapatos. Obispo es la calle más transitada de La Habana Vieja, aunque la poca iluminación y la falta de personas intente decir lo contrario. Sede de una que otra tienda que también pasará a vender productos en dólares. Las tiendas en moneda libremente convertible se están desabasteciendo para surtir estas nuevas tiendas. Ya eso lo vivimos una vez, y lo vamos a volver a vivir. En un contexto en que las remesas cada vez se ponen más difíciles de enviar a Cuba, y Venezuela pasa por su peor momento. La crisis laboral también aumenta. A esos que recién se graduaban siempre se les amenazó con que si no hacían su servicio social se les iba a quitar el título. Pero lo que dice la ley es que se les puede inhabilitar el ejercicio profesional hasta tanto no terminen con su servicio social. De esa manera a muchos se les obliga a ejercer como maestros. La miseria no descansa ni de día ni de noche, y los ancianos se preguntan si su vida va a terminar de esta manera. Justo en esta calle está uno de los lugares más visitados por los turistas, el Floridita. Fiesta y alegría. Cócteles que cuestan $3, quizás 4, precio de ganga para un turista. Alegría y música de artistas que tienen muy malos contratos y son muy mal pagados, dependen de las propinas. En Cuba la belleza se vende, y todo tiene un precio. Calles como estas son las que los turistas no ven, no transitan de día y no es recomendable transitar de noche. El país se ha vuelto corrupto, y cuando eso pasa la belleza y la juventud se convierten en mercancías. Mercancías comercializadas en parte a través de lo que en Cuba se llama el ginecismo, en sus diferentes modalidades. No necesariamente tiene que ser en las calles, también a través de las redes sociales. Padres que inculcan a sus hijas establecer una relación con el mejor postor. Muchachas jóvenes que hacen sacrificios por ponerse en una mejor posición y por sacar adelante a su familia. En ocasiones terminan con señores mayores que para nada les gustan. Relaciones a conveniencia que están condenadas a fracasar. Tienen un momento específico para ello. La mayoría de las veces cuando sacan a la pareja de Cuba. Los extranjeros no son los únicos que sufren esto. También los cubanos que viven fuera de Cuba y vienen al país a intentar buscar una pareja. La triste realidad es que cuando entran por el aeropuerto se les trata con cierta envidia, pero si no traen nada, no son apreciados, no se les quiere. Puede sonar duro, pero estoy seguro que muchos han pasado por esta situación, y es que incluso las amistades a veces son a conveniencia. Y la manera de medir si una amistad es real o no, es cómo te tratan cuando ya no te necesitan. Seguramente conocen a alguien que haya ayudado a un amigo o un familiar a escapar de Cuba, que lo haya recibido en su casa, dándole las mejores atenciones, moviéndolo para hacer los trámites, dándole alojamiento y comida gratis, sirviendo como garante en muchas ocasiones, pagándole el teléfono, y cuando le han dicho que es necesario que se independice, se ponen bravos. El dinero prestado más nunca lo ven, y hay quien ha perdido a su marido seducido por la invitada. Uno tiene que elegir muy bien a las personas que lo rodean, y a quién le da entrada y a quién no. La vida está muy difícil, más aún para conseguir pareja fuera de Cuba. La basura se continúa acumulando en las calles interiores de los barrios. La gente tiene miedo a enfermarse porque en los hospitales no hay medicinas. Hay que resolver con remedios caseros. En estos tiempos los hierberos están haciendo muy buen dinero. Los bicitaxis y pequeños vehículos sufren mucho cuando ruedan por las calles de La Habana, pero es una manera de buscar dinero para la familia.
Por el día los cajeros automáticos a veces están rotos, a veces no tienen dinero, hay demasiada cola, así que la gente viene por la noche. Muchas pequeñas MIPYMES están cambiando su manera de operar. Con el objetivo de poder ganar más dinero están extendiendo sus horarios. Llegan a trabajar casi 24 horas. Vale la pena el esfuerzo. Aquí los trabajadores cobran más de lo que ganarían trabajando para el Estado. Aquí en Cuba, en medio de la noche, en esos momentos en que estamos entretenidos viendo la televisión o justo antes de dormir, recordamos que mañana el día será igual que hoy. Casi convencidos de que no habrá nada, pero con la esperanza de que saquen algo en las tiendas en moneda nacional. Las preocupaciones cotidianas de la vida en Cuba y los problemas acumulados durante el día son cosas que se olvidan con un poco de entretenimiento. Una actividad de vez en cuando para los residentes de La Habana Vieja y los turistas que aquí se reúnen. Rodeado de cafeterías, salones de belleza, restaurantes, hostales, este es el lugar más próspero de La Habana Vieja. Los que se han abierto paso en el sector privado en Cuba comprenden que esos discursos de equidad e igualdad para todo el mundo son solo eso, discursos y promesas vacías. Algo que está ocurriendo en Cuba y es bastante preocupante es la desaparición de los animales callejeros. La ley que se creó para protegerlos no funciona bien. Papi, quiero hablar contigo. ¿Quieres comerte toda mi comida? El gatico casi me habla y no paraba de comer. No fue la única vez que le vi. Cada vez es más común ver cerca de este tipo de lugares vagabundos y enfermos mentales. Una situación agravada por la falta de medicinas y las malas condiciones de las instituciones donde deberían atender a estas personas. Una manera silenciosa de llamar la atención, una muestra de la marginación que se está viviendo. A este tipo de personas en la prensa oficial se le llama ciudadanos con conducta deambulante. Así también se les llama a quienes buscan en la basura. No es más que un eufemismo para intentar suavizar una situación que se agrava cada día más. Lo que van a ver a continuación es bastante impactante. Me duele mucho al decirle que me ayude a hacer como un calabozo ahí para mi hijo, porque una madre, el corazón de una madre no da para eso, pero yo no lo quiero ver ni en una policía, ni preso, ni nada por ahí, o en un hospital. Yo prefiero estar con él así guapiándole a ella como pueda. Aquí ahorita está en la ventana, es una reja también. Una reja también. Ya no podemos dormir. Tengo miedo de que arranque la que tiene y haga algo con su hermano, con uno. Sí, porque son dos. Sí, tengo el otro tiene su problemita, pero es ligero, él tiene un retraso mental leve, pero no le afecta. No, pero al no haber el medicamento, cuando él tiene el medicamento, él se controla. Él no sale de ahí.
Él de ahí sale a bañarse nada más. Y de se ahí, ensucia arriba de la cama. en la cama, en el piso, donde él la acomodó. Yo le tengo una tanqueta ahí. Sí, sí, porque tengo miedo que él le haga algo a su hermano. Sí, ya los vecinos me han contado hasta dónde él puede llegar. Y a llorar cuando tengo para darle, le doy. Cuando no a llorar, porque imagínese. Ya uno no haya que hacer esa fumadera tampoco, que no lo deja parar. Dame un tabaco, dame un tabaco. Y te vocea que los vecinos lo oyen, que lo irán por ahí para abajo. Dame comida, que tengo hambre. Yo no he comido, dame comida. Los músicos terminan un poco más tarde mientras que los restaurantes dejan de recibir personas a las 10 de la noche. Hola amigo, hola. Barber Shop. Is the new look? Look it, listen. Is the new look, no man, it's different. Para buscar clientes no hay hora fija y el dinero no duerme. Eso lo saben las damas de compañía que trabajan lejos de estas calles alumbradas. Es la calle Reina, en la ciudad de la perdición donde todo está en venta. En la zona del Palacio Central de Computación se encuentra el nivel más bajo donde se intercambia placer por dinero. Este es el barrio del placer del que tanto se habla. Nuestro país se ha convertido en un manojo de sueños que se han roto. Sueños que se han convertido en pesadilla para muchos que han tenido que abandonar su tierra. Algunos han encontrado la luz en otro país, otros todavía siguen viviendo una noche eterna. Aquí en Cuba todos se preguntan cuándo va a salir el sol. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te pareció interesante e informativo, déjame un like y compártelo con tus amigos y familiares. Se acerca una fecha muy importante. Si tú cumples años esta semana, déjame saber en los comentarios para felicitarte en el próximo video. Pero antes, suscríbete para que apoyes nuestro canal.